Bueno, ya es nuestro tercer día de nuestra semana de oración de la campaña Pionero de Fe. Un gusto que estés viendo esta transmisión, si la estás viendo en vivo, en repetición, por Instagram, por Facebook, te saludo en el nombre del Señor. Un gusto que estés acá. Vamos a esperar, ¿cierto? Vamos a preparar el ambiente y esperar, ¿cierto? Que nuestros amigos lleguen. Así que comparte, ¿cierto? Saludamos a los primeros, puntuales, ¿no? Aquí los hombres hoy día dieron la cara. Está, ¿cierto? Pablo, Héctor, Cris Averanga, grande Cris Averanga. Que Dios te bendiga, amigo. Y ya comenzamos, ¿no? Así que compartan, por favor, compartan, pónganle ahí, ¿cierto? Compartir. Y vamos, ¿cierto? Con nuestro tercer día de esta semana de oración de la campaña Pionero de Fe. No se vayan, quédense acá y vamos, ¿cierto? Con todo. Vamos a compartir, ¿cierto? El link, vamos a compartir, ¿cierto? Esta transmisión para que sea de bendición para todos. Un gusto, ¿cierto? Un gusto. Aquí saludo, ¿cierto? A mi amigo Chris. Mi nombre es Felipe Palacios, soy el líder de la campaña Pionero de Fe. Y tengo el agrado, ¿cierto? El gusto de estar con ustedes en esta ocasión, ¿no? Entonces vamos a esperar que se puedan conectar nuestros amigos. Y vamos, ¿cierto? A llamar a quien estará con nosotros también en esta semana, ¿no? Así que vamos a empezar a enviar. Yo mismo voy a enviar por acá a todas las personas que están acá en los contactos para que también puedan ver esta transmisión, ¿no? Así que vamos para allá. Vamos a enviar, ¿cierto? Y ustedes también hagan lo mismo. Comenten ahí también qué les ha parecido, ¿cierto? Esta semana de oración. ¿Quieren que se repita? ¿Sí? Pongan ahí, ¿cierto? Sus comentarios, dónde nos ven, ¿cierto? Dónde están ustedes. Vamos a esperar, ¿cierto? Que se conecte, ¿cierto? Quien... Ahí está. Pues bueno, nuestra campaña se llama Pioneros de Fe, ¿cierto? Porque está enfrascada, ¿cierto? Está enfocada en lo que son, ¿cierto? Los pioneros de fe. Y es por eso que estamos estudiando esta semana quiénes son los pioneros de fe. Elegimos, ¿cierto? Algunos personajes que son... déjame. Eso. Vamos a enviar, ¿cierto? Aquí. ¿Para quién debe estar aquí con nosotros? Muy bien. Vamos a esperar, ¿cierto? Ahí está. Muy bien, Carolina. Vamos al tiro contigo. Te estábamos esperando con nosotros. Ahí estás, Carolina. Déjame bajar la música. ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo estoy Qué bueno, un gusto. ¿Desde dónde estás mirándonos? no entendí, ¿Desde dónde estás? en mi casa. Genial. ¿Dónde es eso? Cuéntanos. A para los amigos que están acá mirándonos. ¿Mm? No, no Preséntate. quiero. ¿De dónde estás? ¿Quién eres tú? Ah, yo soy Carolina, yo soy del Brasil y yo soy una pionera de fe. De fe. Eso. Muy bien. Y cuéntanos, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos traes hoy día? ¿Cómo? Vamos con tu parte, el momento de oración. Ah, sí. Vamos a orar entonces. Oremos. Querido Dios, amado Padre, gracias te damos, Señor, por todo que estás haciendo en nuestra vida. Y te pedimos, Padre, que el Señor estés con nosotros, dando mucha sabiduría para que hacemos solamente tu voluntad. Y acá estamos, Señor, para servirte, para, para hacer las cosas que necesitan y llevar a todas las personas a tu mensaje de esperanza, de amor, para que todos sepan que tú eres nuestro Dios. Y úsanos, Señor, para hacer
Quiero que el Señor desee nuestra vida. Así oramos y entregamos todo. Dejamos que nuestro Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Un gusto, ¿cierto, Carolina, que estés con nosotros? Ella está desde Brasil mirándonos. Eso está un poco tímida, pero un gusto que estés con nosotros. Así que muchas gracias. Te saludamos. Chao, chao. Chao, chao. Pues bien, mis queridos amigos, vamos al tercer día, ¿cierto?, de nuestra semana de oración. Como cada día estamos estudiando acerca de lo que es nuestra base, ¿no? Como campaña, los pioneros de fe. Y nosotros estamos estudiando personajes que están en qué parte de la Biblia. No sé si alguno de ustedes se recordará. Pónganlo ahí en los comentarios. ¿Cuál es? Los pioneros de fe, ¿no? Que están en el capítulo 11 del libro de Hebreos. Así que yo quiero que tú vayas ahí, tú que estás mirando esto. Vamos a la Biblia. ¿Tienes tu Biblia ahí? Yo la tengo acá. Vamos a abrir, ¿cierto?, la Biblia. Así que yo les quiero invitar que todos vayamos a la Biblia, ¿no? Vamos al libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos para allá, yo ya lo tengo aquí marcado, así que vamos, este capítulo tú lo tienes que marcar. Si quieres realmente ser un hombre de fe, una sierva de fe, lo que tú tienes que hacer muy bien, como dice Héctor, leer el libro, ¿cierto? O el capítulo 11 del libro de Hebreos, y con eso, ¿cierto? Tú conocerás a plenitud estos personajes. Es un resumen de aquellos personajes que tuvieron renombre, ¿cierto? Que hoy día son conocidos por ser hombres de fe. Y eso es lo que nosotros queremos replicar como campaña, ser hombres y mujeres de fe. Así que vamos para allá, si tú me puedes acompañar. Hay diferentes personajes, pero el personaje que vamos a estudiar el día de hoy está, ¿cierto?, en el versículo 20. Hebreos, capítulo 11, versículo 20. ¿Sí? ¿Lo tienes? Muy bien, vamos a leer. Dice así: por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Interesante. Jacob. Todos conocemos, ¿cierto?, ese nombre, ¿no? Pero vamos a estudiar a profundidad este nombre. Yo quiero que te quede, ¿cierto?, ahí. Hebreos 11, capítulo, ¿cierto? Capítulo 11, ¿cierto?, del libro de Hebreos, versículo 20. Ese es el personaje que vamos a estudiar el día de hoy. Así que vamos, como siempre lo hacemos, a través de la imaginación, a través de la fe, vamos a retroceder un poco y vamos al origen. Vamos nuevamente al libro de Génesis, que es donde se encuentra también este relato. Así que yo te quiero llevar al libro de Génesis, capítulo 25. Vamos para allá. Saludos, ¿cierto?, a todas nuestras amigas, a los amigos que se nos están mirando. Aprovechen de compartir esto para que también otras personas, otros jóvenes puedan disfrutar de esta transmisión, de esta semana de oración que hemos preparado con mucho cariño para ustedes. Y si les gusta, vamos a repetirlo. ¿Qué les parece? Así que vamos para allá, Génesis capítulo 25. ¿Sí? Génesis capítulo 25 se ve el nacimiento, se ve el origen de esta cierta historia. Vamos para allá. Desde el versículo 19 en adelante, ¿cierto? Se narra y se cuenta lo que es el nacimiento de Jacob y Esaú. Dice lo siguiente: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, e Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán, arameo, e Isaac oró a Jehová, ¿cierto?, por su mujer, y Rebeca, que era estéril, ¿sí? La mujer, ¿cierto?, del hijo de Isaac era estéril. Obviamente Dios había prometido a Abraham que él iba a tener una gran descendencia. Tuvo un hijo, que era, ¿cierto?, Isaac. Tuvo otros hijos. No fue el único hijo, pero este, ¿cierto?, era quien se enfocaba esta promesa y de donde iba a salir una gran descendencia. Entonces Isaac tenía esa promesa, ¿no?, de que él iba a tener una gran descendencia. Pero su esposa, Rebeca, que él amaba mucho, resulta que era estéril. Entonces él obviamente oró a Dios y Dios hizo el milagro. Mira qué lindo. Hizo el milagro, oró por ella con mucho cariño, con mucho amor, y dice acá, ¿cierto?, el versículo 21, que Isaac oró a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril, lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. Y mira qué maravilla, porque Dios no solamente le bendijo con un hijo, sino con dos. Dice, pero los hijos luchaban dentro de ella, tuvo dos hijos. Rebeca pensó, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y Jehová le respondió, dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos entre sus extrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio, y era velludo como una pelliza, ¿cierto? Dice acá, no sé cómo irá en tu versión. Y le pusieron por nombre Esaú. Y después salió su hermano, que trabada su mano, ¿cierto?, al talón de Esaú. O sea, salió, ¿cierto?, y como que quería, ¿cierto?, ser el primero, así que le tomó, ¿cierto?, el pie, la mano, ¿cierto?, de Esaú, por la mano,
y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella dio a luz. Interesante. Acá se ve cierto el origen de esta historia. No sé cómo será tu relación de hermanos, no sé si acá ustedes, los que están mirando, nuestras amigas, nuestros amigos, nuestras amigas, si tú tienes un hermano, yo sé que los amigos que están acá, ¿cierto? Algunos tienen su hermano, ¿no? ¿Cómo es tu relación con tu hermano? Quizás tú eres el mayor o quizás tú eres el menor. En mi caso, yo soy el menor y soy el menor por bastantes años, por una gran distancia, una gran diferencia entre mis hermanas. Y no sé si quizás es lo común, pero siempre hay una rivalidad, ¿no? Siempre hay una lucha entre el hermano mayor y el hermano menor por, obviamente, recibir el cariño de los padres. Porque, obviamente, el primer hijo, nada se compara a tener el primer hijo. Por aquel hijo, ¿cierto?, que es igual a ti, tener esa primera experiencia. Yo todavía no soy padre, pero me imagino que será algo maravilloso, ¿no? Y ver, ¿cierto?, tener quizá en tu vientre o ver nacer, ¿cierto?, una criatura que es parecida a ti, que tiene tus genes y te proyectas en que él sea mejor que tú o que esa señorita, ¿cierto?, sea tu hija y que tenga un gran nombre y que alcance a llegar a alcanzar esas metas que tú no alcanzaste. Qué tremendo. Pero cuando llega el segundo, ¿cierto?, es también otra experiencia diferente, distinta. Quizás, ¿cierto?, el primero no lo disfrutaste tanto, entonces te decides, ¿cierto?, y te propones querer más al segundo o más al primero porque fue el primero, no lo sé. Pero de esta manera, ¿cierto?, se había ya generado una rivalidad entre estos dos hijos, porque imagínate, eran gemelos. Y en ese entonces, la primogenitura era algo muy importante. La primogenitura, ¿cierto?, simbolizaba la bendición de Dios. Si tú te fijas, siempre se sigue la historia de la genealogía, del árbol genealógico en todo lo que es la Biblia, al menos en el Antiguo Testamento, por el primer hijo, ¿sí? Hay padres, ¿cierto? Hay parejas que tienen varios hijos, pero siempre se sigue la rama de la historia por el primer hijo, el primogénito, porque era sumamente importante y fundamental este primogénito, este primer hijo. Porque, como hemos estudiado, ¿recuerdas? Había una promesa que Dios le había hecho, ¿cierto?, a la mujer, de que de su simiente, de su descendencia, iban a ser el Mesías, iba a salir el vencedor, que iba, ¿cierto?, a hacerle frente, le iba a hacer la guerra, ¿cierto?, a la serpiente y a su descendencia, y le iba a vencer. Por lo tanto, era muy importante el primogénito. ¿Y por qué no el segundo o el tercero? Porque obviamente el primogénito era importante. Quizás podías tener 3 hijos, 5 hijos, ocho hijos, pero lo importante era el primero, ¿sí? Por eso era muy importante dentro de la historia bíblica, si tú te das cuenta, el, el tener un hijo, porque eso simbolizaba primero la bendición de Dios y también recalcaba la promesa de que iba a venir un Mesías. Por eso es que las mujeres, ¿cierto?, esperaban, ¿cierto?, que saliese de su vientre el vencedor, el Mesías, y los padres querían ver, querían realizarse, ¿no? Querían ser padres. La antropología, ¿cierto?, bíblica dice que un hombre, ¿cierto?, se completa, se siente ya realizado cuando tiene un hijo. Ahí ya llega, ¿cierto?, a su tope, ¿no? Ahí ya es un hombre como tal. Cuando ya es un padre, llega, ¿cierto?, a tener una experiencia tremenda. Así pasó con Enoc. Enoc, dice el relato bíblico también en Génesis, que él se acercó a Dios más cuando tuvo, ¿cierto?, su primer hijo, y ahí comprendió cuál es la relación que Dios tiene con nosotros, de un padre, un hijo. Entonces él comprendió y vio cuando su hijo de repente rebelde, consideró aquel amor, ¿cierto?, que tiene el padre por un hijo, y así consideró también el amor que Dios tiene por nosotros, porque él también nos ama y nos llama a sus hijos, como dice, ¿cierto?, la epístola de Juan. Cuán amor, ¿cierto?, nos ha dado el Padre, que nosotros seamos llamados hijos de Dios. Qué maravilloso. Entonces, ahí ya, ¿cierto?, la madre, ¿cierto?, de estos dos niños sentía en su vientre que ya había esta lucha, ¿no?, que ya había esta rivalidad. ¿Quién iba a salir primero, ¿cierto? ¿Quién iba a recibir la primogenitura? No lo sé. Y es muy interesante porque los dos nacen con características diferentes, ¿no? Esaú dice que era rubio y era velludo, en cambio, ¿cierto?, Jacob era, ¿cierto?, alguien más lampiño, ¿cierto?, quizás más moreno, y no lo sé. A veces los genes se inclinan por preferencia, ¿cierto? O no sé, a veces, ¿cierto?, un hijo nace parecido a su padre, o la hija, ¿cierto?, se parece más a su madre, y uno es más bonito que otro, ¿no? No sé si te has fijado en eso, que a veces, ¿cierto?, un hijo sale más bonito que el otro, bueno, así ocurre.
Yo me acuerdo que yo tuve dos compañeras que eran gemelas, pero una era más bonita que otra. Y ahí obviamente todos los chicos la seguían, ¿cierto? Y era marcada esa diferencia. Entonces una hermana veía como la otra, ¿cierto? Era siempre halagada por su belleza y la otra no era tan linda, ¿no? Entonces qué feo recibir eso, ¿no? Ver esa diferencia. Entonces así me imagino que ocurrió también con Jacob y Esaú. Esaú era el primogénito, él era el que había nacido primero. Por lo tanto, él era el quien tenía que recibir este derecho, recibir esta bendición y obviamente la dirección de Dios. Pero ¿por qué el nombre de Esaú es poco conocido, sino que es más conocido el nombre de Jacob? ¿Por qué permaneció su nombre y hoy día nosotros lo estudiamos? Y Esaú después no, casi ni se conoce de su familia. Por lo siguiente, nos sigue diciendo el relato, estamos en Génesis 25 para nuestros amigos, estudiando la historia de este pionero de fe, Jacob. Dice lo siguiente, versículo 27 en adelante, dice, crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era un hombre tranquilo, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. No sé si a ti también ha pasado eso, ¿no? Que en el hogar, ¿cierto? En la casa, en la familia, los padres siempre quieren replicar, ¿cierto? Cumplir sus sueños en sus hijos. Y bueno, ahí había una diferencia también. Esaú ya era un hombre de calle, ¿cierto? Le gustaba cazar, era un hombre rudo, fuerte, y le gustaba, ¿cierto? Salir, desaparecerse y después volver, regresar con una casa bien rica para su padre. Entonces, Isaac estaba contento. Pero por el otro lado, Jacob, ¿cierto? Era alguien más sumiso, más tranquilo, que estaba en casa, ¿cierto? Se quedaba, ¿cierto? En la tienda, ¿cierto? Ayudando a su madre con todas las tareas y obviamente eso agradaba a su madre. Entonces ya se ve una preferencia de parte de los dos. Dice el versículo 29 en adelante, seguimos con el relato, dice lo siguiente. Guisó Jacob un potaje, y volviendo Saúl del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Interesante, ¿eh? Le dice, ¿cierto? Que estaba muy cansado, en sus versiones quizás dirá que estoy muriendo de hambre. Eh, no sé si tú alguna vez has ayunado o has pasado hambre, pero es terrible esa sensación. Tener esa sensación de hambre que se contriñen, ¿cierto? Las tripas, está mal dicho eso, pero el estómago, ¿cierto? Pide comida. Es una sensación terrible, ¿no? Y te sientes agotado, cansado, que no puedes más. Bueno, así se sintió Saúl. Y en algún momento, ¿cierto? Vio a su hermano que estaba ahí en el campo y que estaba preparando una rica comida, ¿cierto? Un rico potaje de lentejas, ¿no? Algo muy rico, no sé si a ti te gustarán. Entonces va y le dice, ¿sabes qué? Estoy muriendo de hambre. Dame por favor de tu guiso, dame tu potaje, porque estoy muy cansado. A lo que Jacob respondió, versículo 31, véndeme en este día tu primogenitura. ¿Sí? Entonces dijo Esaú, me estoy muriendo. ¿Para qué me sirve ahora mi primogenitura? Dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió Jacob su primogenitura. Vendió Jacob Vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y el guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Y así fue como Esaú menospreció la primogenitura. Qué tremendo, ¿no? Esaú tenía una gran bendición depositada, ¿cierto?, en sus manos. Él tenía, ¿cierto?, una gran responsabilidad también al ser el hijo primero, por lo cual, ¿cierto?, él tenía que cuidarse y obviamente este era un don. No sé si de repente ha ocurrido, ¿cierto?, en tu familia o lo has visto, cómo a veces los padres le entregan todo a sus hijos o a un hijo y éste lo rechaza. O el dinero que le da, ¿cierto?, la atención, el cariño, lo menosprecia, ¿sí? De esta manera, ¿cierto?, Esaú lo hizo, menospreció, ¿cierto?, su primogenitura y la cambió por un rico, ¿cierto?, imagino, plato de lentejas, un potaje que estaba preparando Jacob. No sé, yo no puedo comprender cómo puede ser que un hombre maduro, adulto ya, quizás la circunstancia no le hacía pensar bien, pero menospreció su bendición y la vendió, la trocó, ¿cierto? La cambió por un simple plato de lentejas. Qué tremendo, ¿no? Pero muchas veces a nosotros nos ocurre lo mismo. Dios nos entrega una responsabilidad, nos da un don, nos da un regalo, ¿cierto? Nos da un privilegio que otras personas no tienen, o tus mismos padres te dan algo que quizás tus hermanos no tienen y ellos con mucho valor, ¿cierto? Con mucho esfuerzo te lo entregan y una vez se lo menosprecia.
He escuchado de historias de padres que le pagan la carrera a sus hijos, que ellos trabajan muy arduamente y con el sudor de su frente le pagan, ¿cierto?, la carrera a sus hijos y en el último año dicen, ¿saben qué? Prefiero no estudiar, me voy a dedicar a otra cosa, voy a trabajar o me voy a cambiar de carrera. Qué terrible, ¿no? Da rabia, ¿no? Porque uno se esfuerza, uno trata de salir adelante con su carrera, ¿cierto? Uno mismo no tiene esa posibilidad quizás, no tiene, ¿cierto?, sus dos padres o tiene que pagarse uno mismo su carrera y trabajar por eso porque la familia no le apoya o no le puede ayudar. Y qué rabia da aquellas personas que tienen todo, se lo dan, pero lo menosprecian. Qué terrible, ¿no? Qué mal eso. Qué mal aquellas personas que reciben un don del Señor, que tienen muchas cosas que nosotros no tenemos, pero lo menosprecian y dejan cierto todo eso de lado por hacer otras cosas, por dedicarse a sus gustos, y así entregan cierto su bendición que Dios ha depositado en sus manos. Qué terrible, ¿no? Jacob era un pillo, era un pillín. Él era inteligente, entonces él aprovechó la oportunidad y como él añoraba, ¿cierto?, la primogenitura, se le había enseñado, ¿cierto? Y él veía como los padres, ¿cierto? Isaac le decía, tú eres mi hijo primogénito, tú eres Esaú, mi hijo que regaló, mi primero, ¿cierto? Tú vas a heredar, ¿cierto? Quizás mis ovejas, cuando yo muera todo el tesoro que tengo te lo voy a dar a ti, y además la bendición de Dios va a recaer sobre ti. Entonces Jacob escuchaba eso, ¿cierto? Y él decía, si yo hubiese nacido unos segundos antes o si yo hubiese salido primero, yo hubiera tenido todos esos goces, todos esos privilegios. Y me imagino eso, que cada vez que tenían, ¿cierto?, que confeccionar o comprar algo, para sus hijos, primero, la prioridad era Esaú. Imagínate ahora, cuando en una familia, ¿cierto?, tienen que comprar algo, lo primero que lo hacen es para el mayor. Primero hay que darle cierta ropa al mayor. Primero hay que comprarle un computador al mayor. Primero hay que comprarle un celular al mayor. Y el menor, ¿cierto?, como que hereda. Cuando ya se echa a perder el celular, cuando ya le queda chica la ropa, el menor se queda con eso, ¿no? Qué estresante, ¿no? Qué terrible, ¿cierto? Ese juego. No sé si tú lo has experimentado, quizás te estoy hablando a ti, que tú eres un hermano mayor, o quizás tú me conoces, tú me entiendes porque tú también eres un hermano menor. Y entiendes más o menos, ¿cierto?, cómo es sentirse así, sentirse un poco menos, como que el mayor, ¿cierto?, es más recibido con cariño, ¿cierto? Como que él le da todo en la prioridad, que a él, ¿cierto?, le pagan la carrera, pero tú tienes que trabajar para pagártela. Qué incómodo, ¿no? Jacob se sentía así, se sentía menospreciado. Jill aprovechó la oportunidad. Él no era, cierto, alguien tonto, sino que era alguien inteligente y aprovechó la oportunidad y le cambió, cierto, en el momento cuando estaba flaco, cierto, cuando su hermano está sin pensar bien, va y le hace un cambio, cierto, le hace, cierto, este trueque, este negocio, un buen negocio de cambiarle su primogenitura. ¿Mm? Nosotros conocemos la historia. Después cuando ya su padre estaba ya ciego, estaba cansado, sentía que se iba a morir, llama, cierto, a su hijo Esaú y le dice, mira, sabes que ya estoy muy cansado, voy a morir, cierto, quizás el próximo mes o en unos días, y antes de irme quiero darte tu bendición. Él no tenía comprensión de lo que había ocurrido, cierto, no sabía nada, entonces le dice, cierto, eh, ve, anda al campo, caza un animal y prepáramelo así como a mí me gusta, ¿no? Y yo te voy a dar mi bendición. Ah, genial, perfecto, ya llegó mi hora, ¿cierto? El hijo, ¿cierto? Esaú, contento, salió al campo y dijo, ya, ahora voy a recibir mi herencia. Contento salió, ¿no? Salió al campo y fue a buscar, dijo, voy a matar al mejor animal, voy a buscar un animal gordo, grande y se lo voy a cocinar a mi papá como a él le gusta y voy a recibir, ¿cierto?, lo que merezco, ¿no? Ah, pero él se había olvidado de que tiempo atrás había, ¿cierto?, menospreciado su primogenitura y se le había vendido a su hermano. Entonces ahí, ¿cierto?, la madre escucha esto, llama a su hermano, a su hijo favorito, y le dice, tu padre no sabe nada, así que vamos a hacer entre nosotros. Qué terrible eso, ¿no? Cuando la madre hace algo con el hijo y el padre no sabe, eso es terrible. Nunca sigan ese consejo. Si ustedes van a ser padres, ya son padres. Él le dice, va, anda, eh, dale, yo voy a preparar, ¿cierto?, un rico plato como a tu padre le gusta, y vamos a tomar un animal y vamos a poner su piel sobre tus brazos, ¿cierto?, sobre tus hombros, y así tu padre, ¿cierto?, te va a bendecir a ti, pensando que eres Esaú, y así recibirás, ¿cierto?, lo que tú te mereces. ¿Ah? Así se cumplirá, ¿cierto?, la promesa que Dios hizo de que tú
vas a ser sobre tu hermano y que el menor, ¿cierto?, va a estar sobre el mayor y el mayor le va a servir al menor. De esta manera quería forzar la voluntad de Dios, quería como ayudarle. Qué terrible eso. Cuando queremos ayudar a Dios, cuando queremos como adelantar las cosas, es todo un desastre cuando hacemos eso y eso es lo que ocurre acá. Va, ¿cierto? El relato bíblico nos dice, va a presentarse delante de su padre Jacob. Isaac escucha y dice, este parece, tiene la voz de mi hijo menor, no parece Saúl. Entonces le dice, a ver, ven, déjame tocarte, a ver, y le toca, ¿cierto?, las manos, los hombros, y dice, no, entonces ese es Saúl, porque Isaac, ¿cierto?, es más lampiño, y yo sé que mi hijo mayor, ¿cierto?, es mi favorito, mi preferido, él es, él tiene más pelo, ¿no? Es más velludo. Lo bendice en el nombre de Dios, le entrega, ¿cierto?, su bendición, y lo despide. Y unos minutos después, apenas salió de la carpa, apenas salió, ¿cierto?, de la tienda, llega Esaú y le pide, ¿cierto?, a su padre su bendición y le dice, pero ya te bendije, ¿por qué vienes de vuelta? Ah, y ahí los dos se dan cuenta de la trampa que les había tendido, ¿cierto?, el hijo menor. Conocemos la historia después. Era tanto, ¿cierto?, el odio que se había engendrado en Esaú que quería matar a su hermano. Y él decía, no lo voy a hacer cuando mi padre esté vivo porque obviamente eso lo va a deshonrar y él va a saber, apenas se muera mi padre, yo voy a matar a mi hermano. Y de esta manera recibiré, ¿cierto?, de vuelta la bendición de Dios y la herencia que me merezco, todo eso. Al saber esto, Jacob salió corriendo, huyó y desesperado. Él quería tener, ¿cierto?, la bendición, quería tener, ¿cierto?, la riqueza de su padre, pero ahora se ve y se encuentra corriendo, solo, sin nada, y huyendo, ¿cierto?, de la mano de su hermano. En eso él recibe, ¿cierto?, una visión. Era tanto, ¿cierto?, el estrés que él tenía que se queda a dormir y se queda a dormir bajo una piedra, ¿cierto? Ocupa una piedra como su almohada. Era tanto el cansancio que toma una piedra, ¿cierto?, y se pone a dormir sobre ella, y en un sueño ve que había una escalera, ¿cierto?, que habían ángeles de Dios que subían y bajaban, y esto era un mensaje para Jacob. Simbolizaba de que Dios estaba enviando sus ángeles para cuidarle, de que Dios estaba aún al control de todo, de que él aún conocía, ¿cierto?, lo que había ocurrido y él no se le había escapado de las manos y le estaba mostrando de que él estaba enviando sus ángeles a protegerle. Qué bonito el relato, ¿no? Él va, nosotros conocemos la historia, te lo estoy resumiendo porque tú lo conoces, si quieres repasarlo, tú la puedes estudiar nuevamente. Vamos avanzando rápidamente los capítulos. Él va, ¿cierto?, a la casa de su tío Labán, va allá, ¿cierto? Se encuentra, ¿cierto?, con Raquel, la encuentra hermosa, ¿cierto? Conocemos la historia, se enamora de ella, trabaja 7 años, ¿cierto?, por ella, pero el día, ¿cierto?, de la boda le entregan a Lea y él es engañado, 7 años más tiene que trabajar. Parece que ahora, ¿cierto?, el engañador, el estafador, resulta engañado, resulta estafado. Y qué terrible, ¿no? Cuando se te devuelven las cosas. En esta tierra, ¿cierto?, en este mundo, todo se devuelve. Todos tus actos, todo, ¿cierto?, lo que tú debes, se paga. ¿Ah? Todo aquello, ¿cierto?, que tú haces mal, se vuelve a ti. Y todo aquello que tú haces bien, se devuelve. Así que mucho cuidado, mucho ojo con tus intenciones, con lo que haces. Todo, si quizás hoy día estás en una mala práctica, estás haciéndole mal a alguien, fíjate bien. Quizás hoy día no tengas tus consecuencias, pero más adelante empiezan a ocurrir cosas malas y uno se pregunta por qué. Porque en esta tierra todo se paga, mi amigo, mi querida amiga. Todo se devuelve. Así que mucho cuidado con las cosas que tú haces, con lo que diriges, con las palabras que das. Más adelante, ¿cierto? Se conoce, ¿cierto?, que él quiere salir, ¿cierto? Huye nuevamente, toma, ¿cierto?, a su familia, a sus esposas, a unos pocos criados que estaban con él, toma su riqueza, ¿cierto?, sus ovejas, sus cabras, ¿cierto?, y sale, y va, ¿cierto?, de vuelta a su tierra. Más adelante, ¿cierto?, tienen obviamente este problema, esta truncación, huyen, y Labán llega, ¿cierto? Se da cuenta que el, el- ¿cómo decirlo? Su sobrino, ¿cierto? Ahora lo había engañado, ¿cierto? Y salió corriendo, y él iba decidido a matarlo, con todos sus siervos se había armado, y al llegar allá, ¿cierto? Recibe un sueño, recibe una visión de parte de Dios que le dice, no lo toques, no lo toques, fíjate bien de no hacerle mal. Puedes leer tú el relato, ¿no? Estoy repasando la historia bien rápidamente. Le dice, fíjate bien de no hacerle mal. Y mira qué maravilloso es Dios. Porque Dios siempre te protege. Cuando tú te entregas a Dios, ¿cierto? Y haces su voluntad, Dios te va a proteger, te va a cuidar, no va a dejar que nadie te toque. No va a dejar que nadie te haga daño.
que nadie se te enfrente, porque Dios siempre protege a sus hijos, pero a sus hijos fieles, no a sus hijos rebeldes, sino que a sus hijos que le sirven. Y como ya Jacob estaba tratando de arreglar su vida, Dios va y le encara, ¿cierto?, a Labán y le dice, fíjate bien, cuidado de hacerle mal, ¿cierto?, a mi siervo Jacob, no lo toques, no le hagas daño. De esta manera se presenta, ¿cierto?, lo deja ir y después ocurre el reencuentro. Ocurre el reencuentro, pero antes de eso, había escuchado, ¿cierto?, que Esaú venía hacia él, que su hermano que hace la última vez que lo vio lo quería matar, y escucha que viene cierto camino hacia donde él está, y él se preocupa y dice, ahora sí, ahora estoy frito, ahora voy a morir, y se preocupa por toda su familia, por los que están con él, y en una noche de timidez, toda su vida corriendo, corriendo, ¿cierto?, de su hermano, corriendo de la casa de Labán, nuevamente Jacob ahora huye temeroso, miedoso, dice el versículo 22 en adelante lo siguiente, se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas que tenía también, y a sus 11 hijos, y pasó por el vado de Jaboc. Te voy a dar una tarea. El vado de Jaboc. No sé si tú, cuando leíste el relato, te preguntaste, ¿qué es el vado de Jaboc? Quiero que tú busques, ¿cierto?, después, al terminar esta transmisión, al terminar este live, el vado de Jaboc. O ahí mismo, si tú tienes tu computadora al lado, pero no te vayas del live, busca el vado de Jaboc. ¿Qué será eso? ¿Será un valle? ¿Será, cierto, un cráter? Búscalo, el vado de Jaboc. Te vas a dar cuenta que es cuando el río, cierto, está abajo y cuando tú puedes cruzar, cierto, por el río a pie, ¿sí? Eso es un vado. Dice que pasa por ahí y fácilmente tú puedes pasar, cierto, no te demora mucho. Pasaron, cierto, sus hijos, cierto, sus esposas, sus siervas, y ahí se quedó, cierto, Jacob solo. Y mira, algo tan simple, algo que podía pasar en un par de minutos, 5 minutos, él se demoró toda una noche, porque dice el versículo 23 en adelante que 24, perdón, se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Él ya había pasado, cierto, a sus hijos, a sus esposas, a sus siervas, y en ese momento viene alguien y le toca el hombro. Él estaba asustado, decía, es un siervo de mi hermano, quizás él me envió a matarme, y él preocupado, obviamente, si me matan a mí, matan a mi familia, ¿cierto? Yo no quiero morir. Con esa desesperación se da vuelta, agarra, ¿cierto?, a este hombre y empieza a luchar, empieza a forcejear. Se va, ¿cierto?, a los golpes, se va, ¿cierto?, al tiro, a defender su vida. No sé si tú te has encontrado en alguna situación así de vida o de muerte, pero aquí era, cierto, la noche, era ya el momento. Aquí se decidía la vida o la muerte, y aquí Jacob pensaba, uno de los dos, esta noche, cierto, va a morir. Si lo dejo ir, va a volver mi hermano, cierto, con fuerza, con soldados, y va a saber que yo no estoy en el campamento, sino que me estoy alejando, estoy escapando, y ahora me va a matar. Entonces dijo, no puedo dejar, cierto, que este siervo se vaya, y él empieza a luchar con este varón. Era tan recia la lucha, era tan fuerte el forcejeo, que él ni siquiera miró quién era el que estaba ahí. Dice acá que era un varón, y estuvieron luchando, él no lo quería dejar pasar, ¿cierto? No lo quería dejar, ¿cierto?, que se fuese, pero estaban luchando, estaban peleando, y en eso, ¿cierto? Pasó toda la noche, imagínate, toda la noche peleando. Se demoró, ¿cierto?, toda una noche en poder pasar este vado, algo que te demoraba 5 minutos. Él estuvo toda la noche tratando de cruzar, e imagínate, tratando de cruzar una distancia de una calle a otra. Él estuvo, ¿cierto?, ahí, déjame pasar, no te voy a dejar, ¿cierto?, pasar, ¿cierto? Ahí tengo un mensaje para ti, no me importa. Y empezaron a luchar, empezaron a forcejearse, y dice que el versículo 25, cuando el hombre vio que no podía con él, el hombre de cierto que venía de parte de Dios, aquel varón, cuando vio que no podía, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Este no era un hombre cualquiera, no era cierto un siervo cualquiera, un luchador cualquiera, porque va y simplemente le toca una parte del muslo de la pierna, y fue tanto el impacto, simplemente lo tocó. Pero Jacob, cierto, cae de rodillas, cierto, y dice que se descoyuntó el muslo, que se le soltó la pierna. Aún así, cierto, el versículo 26 dice que Jacob no lo dejaba, lo abrazó, cierto, lo tomó, y aunque estuviese, cierto, ya lesionado, no lo iba a dejar huir, y le dice, cierto, el varón, déjame porque ya raya el alba, ya está amaneciendo, déjame, ya es suficiente. Jacob le respondió, no te voy a dejar si no me bendices.
Él entendió y comprendió en milésimas de segundo que este varón no era cualquier persona. Se dio cuenta que estaba luchando contra un varón de Dios, que estaba luchando con Dios mismo. No sé si tú te encontraste en algún momento en una situación haciendo esto, luchando con Dios, en oración, peleando con Él, forcejeando. Jacob lo hizo toda una noche. No sé si tú estuviste toda una noche orando. ¿Cuánto fue lo que más oraste tú? ¿Cuánto tiempo te pasaste, cierto, de rodillas? Bueno, Jacob pasó hasta el amanecer, hasta que rayó el alba. El versículo 27 dice que el varón le pregunta, ¿cuál es tu nombre? Jacob es mi nombre, responde él. Obviamente es cierto nuestro personaje. Versículo 28, entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás Jacob, sino que ahora te llamarás Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Versículo 29 dice, declárame ahora tu nombre, le preguntó Jacob, y ¿por qué me preguntas mi nombre? Respondió aquel hombre, y lo bendijo allí mismo. Mira qué tremendo, mira qué terrible. Él sabía cierto quién era. Se dio cuenta que era un ángel, aquel ángel que había visto en sus sueños, en su visión aquella noche. No sé si tú te has preguntado qué es lo que ocurriría si hoy día tú te encontrases con un ángel. ¿Qué es lo que harías? ¿Le harías una pregunta? Si te encontrases con tu ángel guardián, con aquel que te mira, ¿cierto? Que te ve. ¿Qué le harías? ¿Qué pregunta le harías? O si te encontrases, ¿cierto? Con un varón de parte de Dios. ¿Qué es lo que harías? Conversarías con él, ¿cierto? Le pedirías, ¿cierto? Que te enseñase alguna cosa, que te mostrase algo, que te enseñase, ¿cierto? A volar, que te lleve, ¿cierto? Con él. No sé lo que tú habrás hecho. Pero Jacob lo tomó y dijo, no, yo quiero que tú me bendigas. Tú tienes la facultad del poder, dile a Dios que quiero que me bendiga a través de ti. Y bendíceme, no te voy a dejar hasta que tú me bendigas. Y el ángel, cierto, el varón, le dice, a ver, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Jacob tenía una mala significancia, tenía un mal nombre. Ladrón, usurpador, engañador, pillo. Ese era el nombre cierto de Jacob. Entonces le dice, mira, tú ya no te vas a llamar más Jacob, sino que Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. ¿Sabes lo que significa Israel? Israel se llama vencedor. Sí, vencedor. Él estuvo toda la noche luchando con Dios, con un ángel, luchó con los hombres, luchó contra todo el poder que se le pudo enfrentar y venció. Por lo tanto, ahora Dios cambió su nombre, su mala fama, que era alguien engañador, alguien pillo, mentiroso, y le cambió el nombre y él le dio una nueva vida. Mira qué interesante, ¿eh? A veces nosotros buscamos arreglar nuestro pasado, de repente borrar aquellos pecados, nos arrepentimos de las cosas, nos da vergüenza aquello que hicimos atrás, y quisiésemos comenzar de nuevo, quisiésemos volver atrás, no sé, inventar una máquina del tiempo y volver atrás y comenzar todo de nuevo, o de repente desaparecer y estar en otro lado, en otro país, estar, cierto, en otra situación, y ahora sí hacer bien las cosas, enmendar los errores que nosotros hicimos en el pasado. Y la gente busca hacer eso a veces. Dios es el único que puede hacer eso, mi querido amigo, mi querida joven. Dios es el único que puede cambiar tu nombre. Si quizás tú eres conocido como alguien malo, como alguien pecador, como alguien que trae oprobio, vergüenza a tu familia, o alguien que quizás es bueno para nada, que es mentiroso, que es engañador, no sé cuál será tu sobrenombre, qué es lo que pensará la gente cuando escucha tu nombre, dirá, ah, este sí lo conozco, este es un pillo, o este no cumple lo que dice, este no es alguien bueno, alguien de confiar, alguien de fiar. Bueno, pues, le dice, ¿cierto? Ya no te vas a llamar Jacob, sino que ahora te llamarás Israel. No vas a ser conocido ahora como un usurpador, un ladrón, ¿cierto? Un mentiroso, un engañador. Borrón y cuenta nueva. Te vas a llamar Israel, vencedor. Mira qué lindo, mira qué precioso es Dios. Dios puede cambiar tu nombre. Él puede, ¿cierto?, cambiar, ¿cierto?, tu pasado, puede borrar tus pecados en la historia pasada y darte un nuevo comienzo. Qué lindo, ¿no? ¿Y eso cómo se ve? A través del bautismo. Dios tiene para nosotros una nueva vida, que tiene un nuevo nombre para cada uno de nosotros. Quizás tú ya fuiste bautizado, quizás le estoy hablando a un joven que recién está conociendo la iglesia o que su familia era de la iglesia, conocía a Dios, pero tú quizás no tuviste ese encuentro personal. O quizás tú aún no te bautizas. Yo te quiero decir, amigo, si tú quieres cambiar tu nombre, quieres cambiar tu fama, quieres comenzar de nuevo, Dios es el único que puede hacer eso. Si tú te entregas a Él y te bautizas, Dios borra todos tus pecados
te da una nueva oportunidad y desde entonces eres una nueva criatura. Y tiene prometido para ti una nueva vida, un nuevo mundo, un nuevo nombre. Qué lindo, ¿no? Nuestros padres nos conocen de cierta manera, tienen un apodo para nosotros, nuestros amigos ven nuestros defectos, pero en cambio Dios nos mira con otros ojos. No nos ve como lo que somos, lo que hicimos, no recalca esos errores del pasado. Un saludo, ¿cierto, Leti? No nos mira de esa manera, sino que mira en lo que podemos llegar a ser, en aquello en lo que nos podemos convertir. Nos mira nuestro potencial, ve aquello que está, ¿cierto? No nos mira, ¿cierto?, como lo malo que somos, sino que mira lo bueno que puede haber dentro de nosotros y que puede aflorar. Es por eso que Dios nos da un nuevo comienzo, nos da un nuevo nombre, nos da una nueva vida. De esta manera lo hizo con Jacob, que ahora, ¿cierto?, en adelante será conocido Israel. ¿Y quién es Israel? Tú, ¿qué es lo que piensas cuando escuchas Israel? El pueblo de Dios, claro, ese pueblo fructífero. Yo nunca he visto un israelita pobre. Los israelitas son maestros en medicina, en ciencia, en economía, en muchas cosas. Son un pueblo completamente bendecido. Tienen el nombre de Dios en su nombre, en su título. Israel, vencedor. Imagínate qué lindo. ¿Tú de dónde eres? Del pueblo vencedor. Qué lindo ese nombre, ¿no? ¿Quién eres tú? Yo soy hijo de vencedor. Yo soy hijo de Israel. Qué tremendo. Yo no soy hijo, ¿cierto?, de usurpador, de ladrón, de mentiroso. Yo soy hijo de vencedor. Qué lindo eso, ¿no? Dios nos invita a nosotros. Ahora nos convierte ahora en hijos de Israel por la fe. Nos trae ahora este pueblo y ahora todos nosotros podemos dejar de ser ciertos hijos de un padre alcohólico, de una madre ausente, de una abuela, no lo sé, con mala fama, y ahora somos todos por la fe herederos, ¿cierto?, junto con nuestros hermanos, hijos de Jacob, o sea, hijos de Israel, perdón, hijos del pueblo vencedor. Somos ahora una nueva nación, el nuevo Israel. Qué tremendo, ¿no? Qué maravilloso. Ahí en el título dice, ¿cierto?, el personaje de hoy es Jacob, pero yo pensaba, ¿cierto?, y junto con la campaña, ese no es el nombre real, Jacob mentiroso, no, es realmente vencedor, pero obviamente para que ustedes conociesen la historia le pusimos Jacob, pero realmente el nombre de Jacob ya no es Jacob, sino que es Israel, vencedor, y ese es el nombre con el cual se conoce. Después en la Biblia se le menciona cada vez como Israel, como el pueblo vencedor, como aquel que luchó con Dios, o quiso, ¿cierto? Él tenía en mente lo que quería y luchó de una u otra manera, buscó su forma, si no le resultó, y ahí se entregó a Dios y le pidió a Dios, estuvo toda la noche de rodillas pidiéndole a Dios que le bendijese, y recibió lo que tuvo. A veces nosotros queremos recibir la bendición de Dios, queremos hacer las cosas como queremos, formar una familia, quizás terminar, ¿cierto?, nuestra carrera, sentirnos realizados, ser personas de cierta manera, y forzamos y queremos ayudar a Dios, pero no sirve. Solamente cuando nos entregamos de rodillas, luchamos con Dios y nos aferramos a Él, no lo dejamos ir, sino que le decimos todo el rato, bendíceme, entrégame tu bendición, yo quiero que me des esto de forma específica. Ahí Dios nos escucha y nos da lo que queremos. Jacob estuvo de esta manera, él sabía lo que quería, él quería su primogenitura, quería la bendición de Dios, y estuvo toda la noche aferrado a Él. ¿Estarías tú dispuesto a estar toda una noche de rodillas, toda una noche, ¿cierto?, abrazado a las promesas de Dios, rogándole y pidiéndole incesantemente lo que tú quieres que Él te dé? Hay jóvenes que de repente le piden, ¿sabes qué, Dios? Quiero un pololo, quiero cierto tal cosa, y oran, ¿cierto?, un par de días, y después como ven que Dios no le responde, no me respondió, ¿cierto?, voy a hacer otra cosa, o quizás ya me rindo y lo hago a mi manera. Jacob estuvo, ¿cierto?, toda la noche, Israel estuvo toda la noche de rodillas entregado a Dios. Increíble, hay varias cosas que nosotros podemos sacar de su historia. Primero, él sabía, ¿cierto?, lo que quería. Él tenía claro cuál era su meta. ¿Tienes claro tu meta hoy en día? ¿Sabes lo que quieres hacer? ¿Sabes lo que quieres hacer de aquí a final de año? ¿El verano? ¿Qué es lo que quieres hacer el próximo año? ¿Qué es lo que quieres obtener? Hay gente que no sabe nada de su vida. Primero, Jacob, Israel, sabía lo que quería. Segundo, él trató, ¿cierto?, de obtener lo que quería con sus fuerzas, pero no le resultó. Y ahí comprendió la tercera, que tenía que entregarse a Dios y pedirle y rogarle, ¿cierto?, incesantemente, hasta que Dios le respondiese. Se aferró, ¿cierto?, a Dios y venció. Por eso su nombre fue cambiado. Esas son las lecciones que nosotros podemos aprender de su vida. Después él salió
de aquel vado de Jaboc y salió ya no como el mismo hombre, ya no era Jacob, sino que ahora era Israel, ya no era un mentiroso, ya no era un perdedor, ya no era cierto alguien temeroso, alguien que estaba toda su vida corriendo, sino que ahora era un vencedor y tenía una nueva vida. Ya no era aquel pobre, miserable, ¿cierto? Aquel mentiroso, engañador, que siempre huía, sino que ahora el contento, feliz, quizás con una pierna menos, ¿cierto? Porque su pierna cojeaba de aquí en adelante por aquel encuentro y que constantemente se iba a acordar de lo que luchó, ¿cierto? Porque no hay éxito sin sacrificio, sin aquellas cosas, ¿cierto? Que a veces nosotros tenemos que entregar, pero él salió con una sonrisa, contento de aquel vado, porque ahora era bendito bajo el nombre de Dios. Después de eso se encontró con su hermano, realizaron, ¿cierto? Las paces, se encontraron bien, fue a su casa, y de esta manera Dios hizo una gran nación. El capítulo 11 de Hebreos dice lo siguiente. Vamos nuevamente a Hebreos 11, versículo 20 y 21 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob. ¿Te das cuenta? Ahora ya no era el segundo, ya no era cierto el menor, sino que ahora está primero. Bendijo a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Y el versículo 21 dice, por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastión. La historia continúa con él, no con Esaú. Esaú hizo su familia, todo se alejó de Dios. Él pudo estar en el primer lugar, pero lo desaprovechó, lo desperdició, y Jacob lo aprovechó, lo tomó, y después se convirtió en esta gran nación Israel. ¿Qué es lo que quiero enseñarte con esto, mi querido amigo? Hoy día, cierto, el Señor ha depositado una gran responsabilidad en ti, en toda nuestra familia. Quizás tú eres el menor, y quizás tu hermano, tu hermana, cierto, tus padres recibieron, cierto, la bendición de Dios, la desperdiciaron, tuvieron una gran responsabilidad y no cumplieron la misión, y ahora tienes tú la oportunidad. ¿La aprovecharás como lo hizo, cierto, Jacob? ¿Estás realmente luchando por lo que tú quieres? ¿Te entregas por aquello que quieres cada día? ¿Quieres realmente, cierto, ser bendito en el nombre de Dios? ¿Quieres enmendar aquel tiempo perdido? ¿Te das cuenta? Todo este tiempo no he hecho nada por Dios, he estado, cierto, en la flojera, he estado, cierto, desperdiciando mi tiempo. ¿Quieres ahora hacer un cambio? ¿Quieres dejar de ser conocido como el bueno para nada, como aquella señorita, cierto, que como que está de sobra en la familia? Como que, y ella, cierto, bueno, tú lo sabes, ¿no? Conocido con una mala fama, conocido, ¿cierto?, por tus actos malos. Dios quiere cambiar eso. ¿Quieres tú tener un nuevo nombre, recibir, ¿cierto?, la bendición de Dios? La sierva del Señor en el libro Colportor Evangélico, que es el libro que estamos leyendo, capítulo, página 84, perdón, dice que Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia testigua del poder de la oración insistente. Este es el tiempo en el que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo del cristiano no son las que se ganan por el talento o por la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de la audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. ¿Estás dispuesto a pedirle a Dios, a caer de rodillas, a aferrarte a Dios y pedirle lo que tú quieres? Ya lo sabes, 3 cosas. Pregúntate, ¿qué es lo que quieres? De aquí a final de año, ¿cuál es tu meta? El próximo año, ¿qué es lo que quieres tener en tu mano? ¿Tienes clara tu meta? ¿Sabes lo que quieres? Date cuenta de que por tus propias fuerzas no puedes. De que aunque trates de forzar tu camino, ¿cierto? Aunque trates de forjar tu vida, no va a funcionar. Tercero, pídele a Dios de forma incesante. Cae de rodillas, entrégate a Él, aférrate a Él, y de esta manera saldrás vencedor. A veces necesitamos pasar tiempo de rodillas para levantarnos de buena manera. Así lo hizo Jacob y ahora es conocido como Israel. Nunca más, nunca más te refieras a este personaje como Jacob, como el mentiroso, como el engañador. De ahora en adelante, yo quiero que tú te refieres a él como Israel. ¿Quién era el hijo de Isaac? No Jacob, sino Israel. ¿Quién es el padre, cierto, de esta gran nación? Israel, el vencedor.
Tú también puedes ser un vencedor el día de hoy. Tú también puedes ser un ganador. Yo quiero invitar a mi amigo cierto Pablo que nos pueda acompañar porque él también tiene una invitación para ti, así que mucho ojo, mucha atención y te invitamos a ti, mi querido amigo Pablo, prepárate porque él tiene una invitación para ti. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿cómo estáis? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, bien. Qué bueno. Mándale un saludo a nuestros amigos que están acá. Hola chicos, espero que se encuentre cada uno bien en sus casas. Uy, se me cayó. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Pablo Chanducas. Y bueno, para empezar, quisiera contar cómo llegué acá, cómo llegué a la campaña Pioneros de Fe. Así que, bueno, no es tan larga la historia, de hecho es cortita, pero se remonta más o menos al año pasado, si no me equivoco, cuando Felipe me habló y me dijo, y bueno, me invitó a comportar en Santiago, que sí, creo, no, si no me equivoco, Santiago creo que En era. Antofagasta, a mi campaña, la que estaba En yo. este momento estaba en Antofagasta y me invitó a Santiago. Y bueno, no pude aceptar porque tenía el Campori en adelante, el Campori sudamericano, que igual la voy a pasar bien, ¿eh? Pero igual que con esas ganas de comportar, porque igual había escuchado muchas veces, muchas personas me habían hablado del comportaje, incluso mis papás me habían hablado del comportaje. Entonces igual tenía como esas ganas de participar en una campaña. Y bueno, este año, no me acuerdo más o menos cuál mes, bueno, Felipe nuevamente me habló y yo esta vez obviamente sí acepté, porque, pucha, sinceramente algo lindo el poder llegar, poder servir a las demás personas con un mensaje de esperanza para los demás. Entonces, bueno, igual ahora justo este año llegó lo de la cuarentena, pero para Dios nada es imposible. Todos sabemos que para Dios nada es imposible y bueno, hemos seguido orando igual por eso, así que igual uno debe estar tranquilo. Y bueno, igual si uno siente esa chispa, quizás por decirlo así, una chispa, ese llamado de querer ir, de querer servir a los demás, de querer estar ahí también en una campaña, ora, lo mejor es orar, preguntarle a Dios qué es lo que quiere para ti, qué camino debes seguir, y yo estoy seguro que te va a responder. Así que Amén. eso más que todo. Y bueno, me gustaría terminar esta parte con una cita que se encuentra en el Sí, corporativo genial. en la página 16, lo estoy viendo en el computador, y dice, es cortita, y dice, Dios ha ordenado el colportaje como un medio de presentar a la gente la luz, contenida en nuestros libros. Así que con esta linda cita quiero terminar y pasar a que Felipe pueda seguir hablando. Eso. Perfecto. Entonces Pablo, ¿cierto? Aplazó por tiempo, ¿cierto? Por ciertas circunstancias, por ciertas situaciones, aquel llamado. Pero el llamado es fuerte, ¿no? Dios te llama incansablemente, ¿no? Por lo tanto, tú tienes que entregarte. Quizás tú ya has recibido la invitación, quizás quisiste participar de una campaña, algo ocurrió. Quizás no participaste, hubo unas circunstancias, pero ahora quizás Dios está poniendo todo ahí. Ahora antes era difícil juntarse, pero ahora estamos como Pablo. ¿Cómo es que nos estamos capacitando? ¿Cómo nos estamos preparando de esta manera? Por medio de Zoom, de por medio de Zoom nos estamos capacitando en diferentes, se me olvidó la palabra, en diferentes Diferentes áreas, capacitaciones, claro. temas que estamos viendo. Y uno piensa que son temas insignificantes, quizás que son temas que no digan nada, pero uno después se va a dar cuenta de que de verdad sirven y que valen la pena haberlo escuchado y haber estado ahí y aprender. Así que es algo lindo igual, también ir aprendiendo. Así que ahí, Exacto. motivo si, no sé, si alguno quisiera participar, no sé, ahí están siempre las inscripciones. Pero Perfecto. Así es. Estamos preparándonos. Dios abre una ventana cuando se cierra una puerta. Y antes que teníamos que juntarnos, reunirnos, estamos de diferentes lugares, chicos de diferentes lugares, ustedes lo han visto, juntándonos, reuniéndonos con grupos pequeños, con cadenas de oración, con capacitaciones todos los domingos, todos los viernes nos juntamos y ahí estamos capacitándonos, aprendiendo para este verano entregar, ¿cierto? Todo un verano completo al Señor. Estamos orando constantemente, estamos orando por lo que está ocurriendo y al menos Dios está respondiendo las oraciones, están bajando los contagios y se están abriendo las puertas para que obviamente se pueda hacer su obra. Si todavía hay tiempo, todavía hay gracia, tenemos que predicar y sin duda tenemos confianza en que Dios abrirá las puertas en su momento, todo esto terminará para que podamos dar el mensaje. Y Pablo aceptó el llamado. Ahora tú, ¿aceptarás el llamado que Dios te hace? Ahí, cierto, te dejamos este interrogante. Si tú quieres ser un vencedor, si quieres ser un pionero de fe, únete a nuestra campaña.
ya lo sabes, habla con Pablo, conmigo, y por lo tanto queremos orar también. Pablo, si tú nos puedes hacer el favor Sí, de ahora terminar con una oración, amigo. sí, Genial. adelante. Vamos a inclinar para orar. Querido Padre Celestial, Señor, en este momento estamos aquí en un en vivo, Señor, predicando sobre tu palabra, Señor, enviando mensajes a las demás personas, Señor. En este momento, Señor, quiero pedirte por las personas que nos ven, si tienen problemas, dificultades, si tienen un familiar enfermo, Señor, que tú puedas estar con ellas dándole el ánimo y la fuerza que necesitan, Señor. Cuida a las familias que representamos, Señor. También te pido por esta campaña para que tú la puedas llevar adelante, Señor, con todas las personas que están en ellas. Motívanos aún en cuarentena, Señor, ayúdanos a acercarnos mucho más a ti y que todo esto pueda ser un agrado para ti. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos. En tu nombre, Señor, oramos. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias, cierto Pablo, por estar con nosotros, por apoyarnos. Pablo es nuestro sublíder, así que cualquier duda, pregunta, hablan con él y él obviamente les va a ayudar para también ser parte de nuestra campaña. Mañana es nuestro último día. Ya lamentablemente termina nuestra semana de oración y los invitamos a todos ustedes que nos están mirando. ¿Tú vas a estar, Pablo? Obvio, obvio, obvio. Perfecto. Así que nos vemos mañana, el último tema, y mañana terminamos de la mejor manera, ¿cierto? Con la guinda, ¿cierto? De la torta. Mañana el personaje, ¿cierto? De nuestra historia es Raab. Así que prepárate para escuchar su linda historia. Un gusto, queridos jóvenes, que Dios los bendiga y recuerden, ¿cierto? Ser vencedores en el nombre de Dios. Ustedes son ahora una nación diferente. Ya no son conocidos con un nombre extraño, de engañador, de mentiroso, son conocidos como hijos de Jacob, de Israel, perdón, vencedores. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana. Chao, chao.